Hola, en esta presentación vamos a resolver el problema 10 de la serie de equilibrio líquido-vapor. El enunciado dice: a 60 grados la mezcla agua-anilina forma dos fases líquidas conjugadas, siendo la composición de las mismas 4,4 y 97,9 gramos de anilina por cada 100 gramos de fase respectivamente. Las presiones de vapor de la anilina y del agua puras son 106 y 149,4 milímetros de mercurio respectivamente. Calcule aproximadamente las presiones de vapor en equilibrio con ambas fases líquidas y la composición del vapor. Y después pide calcular aproximadamente las constantes de Henry de anilina en agua y de agua en anilina a 60 grados. Bueno, primero vamos a definir al agua como el componente 1 y a la anilina como el componente 2. Y después el problema nos da a entender que tenemos dos fases líquidas que vamos a llamar alfa y beta y que están en equilibrio con una fase vapor. Es decir, la fase vapor va a estar en equilibrio con la fase alfa va a estar en equilibrio con la fase beta, y si esas tres fases están en equilibrio, eso significa que también la fase de vapor está en equilibrio con la fase beta. Para trabajar con las ecuaciones que conocemos, a nosotros nos dan el porcentaje de masa en masa de anilina en ambas fases líquidas, así que vamos a convertirlas utilizando las masas molares en fracciones molares. Entonces nos va a dar para la fase alfa una fracción molar del componente 1 de 0,99117 y para el componente 2 de 8,83 por 10 a la menos 3. Para la fase beta vamos a tener una fracción molar del componente 1 de 0,1 y del componente 2 de 0,9. El problema no nos menciona nada sobre los modelos, sobre la validez de algún modelo, y nos pide que hagamos un cálculo aproximado, así que vamos a suponer que 2 está muy diluido en la fase alfa y que en la fase beta el componente 1 está muy diluido. De esa forma, para la fase alfa, nosotros vamos a poder decir que el componente 1 va a cumplir la ley de Raoult y que el componente 2 va a cumplir la ley de Henry, y para la fase beta, el componente 1 va a cumplir la ley de Henry y el componente 2 va a cumplir la ley de Raoult. Bueno, para la fase alfa, entonces la presión parcial del componente 1 va a ser X1 en esa fase por la presión de vapor del puro, y para el componente 2 va a ser la fracción molar del componente 2 por la constante de Henry de 2 en 1. Como está en equilibrio con ambas fases, yo puedo decir que P1, además, teniendo en cuenta la fase beta, va a ser igual al X1 en beta por la constante de Henry, y que la presión parcial del componente 2 va a ser igual al X2 en beta por la presión de 2 puro, la presión de vapor de 2 puro. Recordando los datos que tenemos las presiones de vapores de los puros, así que para la presión 1 vamos a calcularlo a través de la ley de Raoult en la fase alfa, y para la presión 2 utilizando a través de la fase beta. Bueno, haciendo los reemplazos, obtenemos que la presión de vapor del componente 1 es de 148,1 milímetros de mercurio y que la presión de vapor del componente 2 es de 95,4 milímetros de mercurio. Una vez que nosotros tenemos las presiones parciales, podemos calcular la presión total, que es de 243,5 milímetros de mercurio, y también la fracción molar en el vapor a través de Dalton, y nos va a dar 0,608. Ahora vamos a pasar a calcular las constantes de Henry. Recordamos las igualdades que habíamos planteado en la parte anterior. Como en este caso ya calculamos las presiones de vapor de 1 y de 2, ahora a través de la ley de Henry para las fases contrarias. Es decir, ahora vamos a relacionar la presión de vapor, la presión parcial del componente 1 con
con la fase beta para calcular la constante de Henry y la presión de vapor del componente 2 con la fase alfa. Como todos estos datos ya los habíamos calculado, entonces lo único que tenemos que hacer es despejar de ahí la constante de Henry, y nos da que la constante de Henry de 1 en 2 es de 1481 milímetros de mercurio, y que la constante de Henry de 2 en 1 es de 10.804 milímetros de mercurio. Bueno, el problema no lo pedía, pero ya que esto nos da suficientes herramientas, podríamos construir el diagrama de presión versus composición. Siempre la temperatura está constante a 60 grados, así que vamos a ver cómo podemos construir el diagrama con los datos que tenemos. Siempre que nos piden construir un diagrama, lo primero que tenemos que hacer es recopilar cuáles son los datos que podemos volcar ahí. Entonces ahí tenemos que recopilar datos que estén en el enunciado o que hayamos calculado en puntos anteriores. Entonces del enunciado lo que tenemos son las presiones de vapor de los puros, y después nosotros calculamos a una presión del sistema de 243,5, nosotros tenemos todos los datos de composición relacionados. Nosotros tenemos X1 en alfa, X1 en beta y la fracción de vapor. Entonces vamos a ver cómo construimos a partir de esos datos, de esos puntos, el diagrama de equilibrio líquido-líquido-vapor. Bueno, lo primero que vamos a hacer es dibujar los ejes. Vamos a tener representada, como la temperatura es constante, vamos a representar la presión versus la composición. Y lo primero que vamos a ubicar van a ser las presiones de vapores de los puros. Entonces, cuando la composición del compuesto 1 es 1, ahí vamos a ubicar la presión de vapor del puro. Vamos a ubicar la presión de vapor del 2, respetando, esto es solamente un esquema, pero nos da una idea. Digamos, nosotros podemos hacer, aunque no sea a escala, respetando las alturas relativas, sabemos que la presión de vapor del 2 es menor que la presión de vapor del compuesto 1 puro, y que es menor que la presión en la cual está el equilibrio líquido-líquido-vapor. Así que bueno, ahí ubicamos estos dos puntos. Después, cuando ubicamos en el punto de la presión que calculamos, donde tenemos el equilibrio de las tres fases, nosotros vamos a ubicar todos los puntos de composición. Y esa va a ser nuestra línea de equilibrio de tres fases. Entonces, a partir de ahora lo que vamos a hacer es dibujar las zonas de los equilibrios de fase, y vamos a ubicar vamos a distinguir cuáles son las fases dentro de ese diagrama. Si tenemos a presiones más bajas, lo que vamos a tener es que vamos a encontrarnos con la fase vapor. Después vamos a tener las fases líquidas, el líquido alfa y el líquido beta. Fíjense que en este caso, si yo no llego a escribir la letra beta, solamente indicando con una flecha dónde está, con eso es suficiente. Después en el medio vamos a tener las zonas de equilibrio líquido-vapor. En este caso vamos a tener el líquido alfa, es decir, esto es un líquido que está rico en el componente 2, y esto va a ser un líquido, la fase beta va a ser un líquido rico en el componente 1. Y después, en esta zona, nosotros vamos a tener la zona de equilibrio líquido-líquido.